a nuestra maestra Duben Saldon. Ok, buenas tardes. Tuptel Saldo está tratando de figurar cómo manejar toda esta electrónica. Quería pasarle las preguntas para más tarde, pero bueno, ya las pasaré más tarde. Perfecto, Am, gracias. entonces vamos a empezar un poquito como empezamos ayer. Vamos a hacer unas plegarias. Quizás antes de las plegarias, si quieren poner alguna palabrita después de todo el proceso de hoy, a aquellos que han estado en los grupos de discusión. A ver si tienen alguna cosita que compartir, alguna palabrita que compartir, de lo que experimentaron, de lo que les vino al corazón, a la cabeza o a las tripas. Vida movilizada, inquieta, confusión, motivada, descubrimiento, transformación, confianza, expansión, interacción, claridad, profundización, inspiración, reflexivo, no tengo meta, presente, retador, expansión, contenta, empatía profunda, indagación, confusión, espiral, inquietud, presencia. Bueno, parece que sabemos dónde estamos y eso es lo importante. Lo importante no es tanto dónde estamos, sino el saber dónde estamos, ¿no? Ese es el camino inicial, el paso inicial de cualquier camino. Saber dónde estamos parados, dónde estamos paradas y, y de ahí sabemos hacia dónde caminar para ir encontrando lo que nos hace falta. Entonces vamos a hacer, quería comentarles que al final cuando nos hagamos los pequeños grupos, el que no quiera juntarse a los grupos, que está bien, también estaría bueno si igual se sientan y escriben alguna cosita, ¿no? Aunque sea una reflexión con ustedes mismas, con ustedes mismos. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a las plegarias. Plegarias son un re- redi- ay, estoy como Dancho. Redirigir la mente am, hacia aquello que aspiramos. Y es importante cuando lo hacemos cada día porque es que nos va dando otro marco de a poquito, ¿no? A veces no creemos mucho las plegarias, a veces hay días que son más profundas, hay días que son más superficiales, hay días que nos relacionamos con ellas, hay días que no, depende de las palabras, el palabrerío que usemos, pero siempre el tener alguna plegaria a la mañana, a veces ni siquiera tiene por qué ser verbal. Yo a veces hago una plegaria que aprendí de una maestra nativa americana, básicamente que es cantar unas pequeñas líneas en su lenguaje original, que era el Cherokee, que simplemente dice, qué belleza esta mañana, qué bello que está el rocío sobre las plantas. Y en cada una de estas palabras podemos ir trayendo aquello que nos resuena, que es lo importante, ¿no? En el Dharma, a veces se dice que lo hacemos o lo repetimos hasta que lo integramos. Y en ciertas prácticas es correcto que se repite hasta que se integra, pero también es bueno si podemos resonar con ellos desde el principio. Por eso el lenguaje es importante. Perdonen, me habían traído las plegarias y ya me fui por las ramas. Pues vamos a la plegaria.
Bueno, entonces empezamos con el refugio en sánscrito. Ok, perdón, refugio en sánscrito. Cada uno a su tiempo, no hay problema. Sánscrito es, yo encuentro que es un lenguaje oriental que resuena mucho con los hispanoparlantes, porque no sé, es bastante fácil de pronunciar. Cuando de repente el tibetano, el chino, el japonés son palabras más, es más difícil de vocalizar. El sánscrito siempre encontré que no, de alguna manera resonaba con el castellano. Budam Sharanam Gacchami. Dharmam Sharanam Gacchami. Sangam Sharanam Gacchami. Dutiyampi Budam Sharanam Gacchami. Dutiyampi Dharmam Sharanam Gacchami. Dutiyampi Sangam Sharanam Gacchami. Tritiyampi Budam Sharanam Gacchami. Dharmam Sharanam Gacchami. Sangam Sharanam Gacchami. Me refugio en el Buda, me refugio en el Dharma, me refugio en la Sangha. Me refugio en el Buda, me refugio en el Dharma, me refugio en la Sangha. Me refugio en el Buda, me refugio en el Dharma, me refugio en la Sangha. Ahora vamos a contemplar los cuatro pensamientos inconmensurables. Y aquí podemos traer a la mente a una persona que esté en este momento sufriendo, que nos llega al corazón y que nos ayuda a abrir el corazón no solo hacia esa persona, pero hacia personas en situaciones similares. Podemos traer también a la mente a grupos, comunidades que están sufriendo mucho en este momento y ayudar a que su dolor, resonando en nuestro corazón, resonando con nosotros también, nos ayuda a abrir el corazón hacia todos aquellos que están sufriendo dolores similares. Mis madres, la totalidad de seres sensibles, que seamos felices y creemos las causas de la felicidad, que nos liberemos del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que nunca nos apartemos del auténtico gozo en el que no hay sufrimiento, que vivamos en la gran ecuanimidad, libres del apego y la aversión. Homenaje a la Prajna Paramita. Traer la Prajnaparamita a nuestra práctica, en nuestras plegarias, nos hace también recordar que de alguna manera todo aquello que los adjuntamos tampoco es algo que vaya a durar para siempre, de que todo es impermanente, de que todo está interrelacionado, de que todo se apoya en todo. Algunos de ustedes saben que esto se llama Praticca Samuppada, que es la interconexión entre todos los elementos de la existencia. Inexpresable, inconcebible, prajna paramita, no nacida, no obstruida, espacio en su esencia, el dominio de sabiduría, conociéndose a sí misma, ante la madre de todos los Budas, en los tres tiempos, me inclino. Gracias. Bueno, entonces ahora como
la sesión pasada vamos a hacer un poquito de shamatha o morar en calma y luego vamos a empezar la contemplación basada en alguna de las enseñanzas que dio Damcho esta mañana. Y entonces a ver si lo que hemos escuchado hemos integrado a través de discutirlo con nuestras compañeras y compañeros y ahora lo vamos a ir integrando hacia adentro, ¿no? Vamos a dejar, como comentaba ayer, que simplemente se vaya sentando y se vaya quedando por ahí. A veces pasa que el mismo día que lo charlamos o que lo discutimos o que lo meditamos, hay comprensiones que surgen y a veces surgen días más tarde, semanas más tarde, meses más tarde, un día. Uno está caminando y de repente, te viene, era aquello, ¿no? Y haces la conexión. So, lo importante es no forzar, no forzar una respuesta, como hablábamos ayer también. Bueno, entonces nos vamos a poner en una posición cómoda. Cómoda quiere decir relajada, pero no tanto como para dormirnos, no tanto como para que los hombros se nos caigan para adentro o la columna se doble, porque entonces tendemos a dormirnos y la cabeza se nos baja demasiado. Si tenemos la cabeza muy alta, en la tradición yógica se dice que trae los pensamientos hacia arriba, trae la energía hacia arriba. Como estamos tratando de bajar la energía un poquito hacia nuestro abdomen, entonces vamos a tratar simplemente tener la cabeza inclinada unos grados, ¿no? Cada uno y siempre eh, teniendo en consideración que somos todos diferentes. Todos tenemos una estructura física diferente. Algunos nos sientan muy bien cruzar nuestras manos, como vemos a muchos de los Budas, y a otros eso nos tiende a cargar los hombros. Hay quien le gusta mucho apoyar las manos sobre las rodillas y a quien no nos llega a las rodillas, porque tenemos cuerpos diferentes. So, aquellos que empezáis a meditar, está bueno experimentar de repente por unos días, unas semanas, experimentar un poquito las diferentes posiciones y ver qué es aquello que relaja más, que lo deja más flojito. Y a la vez siempre manteniendo lo que en algunas tradiciones se llama el pecho del Buda, ¿no? Es un pecho abierto, es un pecho donde tenemos la capacidad de tomar lo que hay, de tomar la realidad cual es, de tomar el amor y el sufrimiento del mundo en nuestro pecho, porque lo tenemos abierto y a la vez tenemos la columna vertebral lo más recta posible, sin tensarla, que es lo que nos aguanta, que es lo que nos mantiene para recibir todo el amor y todo el sufrimiento del mundo. Bueno, vamos a hacer un poquito de shamatha entonces. Aquellos que quieran no estar frente a la pantalla está perfectamente bien, sentarse de costado a la pantalla, me pueden escuchar, no hace falta que me estén mirando por la próxima media hora. Hay gente que prefiere no tener esa energía viniéndole. Aquellos que quieren, que se sienten bien meditando con los ojos ligeramente abiertos, también es mejor que se giren fuera de la pantalla. Hace unos años hacía un retiro cerca de mi maestra y una mañana cuando salgo de mi habitación me encuentro una notita que dice, ah, toda la intención de la meditación es relajarse, básicamente. No sé si se me veía muy tensa, pero ese fue el mensaje. Cuando nos relajamos cosas empiezan a pasar, ¿no? Como que los canales se empiezan a abrir, espacios que no sabíamos que teníamos porque los rodeamos con tensión, empiezan a soltarse. So, si bien no es una relajación al tipo de irse a la playa y tirarse al sol, una relajación más profunda implica no solo relajar los músculos, sino
relajar nuestros canales de energía, pero la relajación es muy importante, por eso cada uno adopta su postura como le siente mejor. Y vamos a empezar otra vez poniendo la atención, asentando la atención, descansando la atención sobre el abdomen. Simplemente observamos cómo la respiración mueve el abdomen. Podemos enfocarnos en las sensaciones internas o podemos enfocarnos, por ejemplo, en la sensación de la piel contra la ropa al moverse el abdomen. Como dije, aquellos que están un poquito más enfocados, si quieren, buscan un punto específico. Tradicionalmente a veces se usa un punto que está 4 dedos por debajo del ombligo, pero no es necesario. Primeros minutos de la meditación, cuando hacemos una meditación, a veces de 20 minutos o media hora, los primeros minutos nos vamos a dar el permiso de reajustarnos, porque como decía, no todos los días estamos igual y es importante prestar atención a cómo estamos hoy en este momento, tanto sea reajustar el cuerpo, como de repente notar que estamos aguantando la respiración. Entonces hacemos 2 o 3 respiraciones profundas, con cada una vamos soltando la tensión, la ansiedad, el cansancio. ¿Hay alguna sensación fuerte en el cuerpo? ¿Alguna emoción fuerte? ¿Algún pensamiento que nos arrastra la atención? Miramos por unos segundos, pero luego suavemente volvemos a traer nuestra mente al abdomen. Vamos a contemplar alguna de las ideas que trabajamos esta mañana con Damcho. Hay una trampa sutil en el camino espiritual y que es usarlo para no sentir.
Quizás llamamos desapego a lo que en realidad es evadir, o quizás llamamos paz interior a lo que es en realidad, o puede ser adormecimiento. Esto se llama en psicología bypass espiritual y ocurre cuando usamos las herramientas de la liberación, tanto sea la meditación, el lenguaje del despertar, los conceptos de amor incondicional y vacuidad, y las convertimos en una caparazón, ¿no? Bajo la cual nos escondemos. Escondemos nuestras heridas, escondemos nuestros dolores. Es un movimiento que puede parecer de ascensión, pero en realidad es un movimiento de evasión hacia los costados. La identidad espiritual, o cualquier identidad, ¿no? La identidad de ser profesora, de ser ingeniero, de ser el padre, de ser el jefe del pueblo, de ser médico, cualquier identidad nos da seguridad, por supuesto, sobre todo en nuestro tipo de sociedad. Pero el problema cuando trabajamos con una identidad espiritual es que tenemos que reconocer que nos ofrece un lugar desde donde parece que nos asentamos, ¿no? Que nos sentimos seguras. Soy alguien que medita, soy alguien que ya trascendió el ego, soy alguien despierto, o soy alguien terrible. También podemos tirar para ese extremo. Pero toda identidad, ¿no? Por sagrada que suene, sigue siendo una mera construcción que hacemos sobre la misma carencia que estamos tratando de evitar sentir. Y como todas construcciones, es temporal, se rompe, se cae, y ahí nos quedamos con nada en las manos. A veces construimos una especie de edificio para ocultar la sensación o la creencia de que algo no está bien en nosotras, ¿no? Algo nos falta. Eso también es una sensación muy fuerte entre los occidentales, sentir que nos falta algo todo el tiempo. Y cuanto más grande construimos esa identidad, cuanto más práctica, cuanto más horas de meditación, cuanto más horas de retiro, cuanto más lenguaje usamos, un lenguaje espiritual, cuanto más certezas tenemos, en realidad muchas veces estamos más sepultando más profundamente esa carencia que dio origen a la búsqueda, ¿no? En realidad no resolvimos la carencia, sino que la estamos decorando un poco. Por eso liberarnos de nuestras identidades, sea cual sea la de buscadora o la de despierta, es un paso que no podemos saltarnos. Hay que identificarlas y luego trabajar con ellas, ¿no? Y no se trata de rechazar las herramientas del camino, ¿no? La meditación, el estudio, la práctica, sino también evitar convertirlo en otra máscara, ¿no? Evitar convertirlo en un sombrero más que nos ponemos cuando salimos. La verdadera liberación no añade una identidad más refinada a nuestra colección de identidades, que a veces son unas cuantas, am, sino que más bien la quita, ¿no? Y lo que queda cuando no hay identidad que defender no es un vacío aterrador. Igual seguimos estando funcionales en el mundo. Igual tenemos un tipo de identidad que se adapta a funcionar ah, con nuestro rol en el mundo. Pero de alguna manera lo que queda también es un espacio grande, un espacio mismo, aquel espacio desde donde toda la búsqueda empezó. Un espacio silencioso, pero un espacio lleno de apertura y curiosidad, ¿no? Un espacio sin nombre,
un espacio donde no hace falta ser nada ni ser nadie para sentirnos completas. Entonces, igual que ayer, dejamos que preguntas, conceptos, se vayan hundiendo en nosotros, que vayan cayendo e integrándose donde quieran, incluso tan abajo como los pies, si queremos. Podemos imaginarnos que cuando salimos a caminar, llevamos estas preguntas en los pies y las vamos compartiendo con la tierra, a ver si la tierra nos ayuda. O quizá las asentamos en nuestras manos y dejamos que cuando paseamos por el parque, cuando nos acercamos al agua y ponemos nuestras manos en el agua, dejamos que los elementos nos ayuden a buscar la respuesta. Para el proceso de dejar ir identidades, o trocitos del ego que están muy pegaditos a nosotros, es que hace falta un refugio, ¿no? Hace falta algo seguro en lo que apoyarnos cuando lo familiar se puede desmoronar, cuando nos abrimos a lo desconocido, cuando aprendemos a relacionarnos con la realidad tal cual es, que no es algo nuevo, ¿no? Sino de alguna manera recordar quiénes somos. Pero como hablaba Dancho, hoy hay refugios que en vez de empoderar, infantilizan. Hay estructuras patriarcales de muchas religiones que nos ofrecen una imagen paterna, una jerarquía, una ley clara que nos dice qué es lo correcto y qué es pecado. Y en cierta medida esa claridad nos hace sentir seguras, nos alivia un peso que de repente podemos llevar sobre tratar de discernir qué es verdad en este mundo. Solo tenemos que discernir nosotras, no necesitamos equivocarnos porque nos dicen cómo son las cosas, no tenemos que sostener la incertidumbre, pero el precio que pagamos es alto, ¿no? Porque nos infantiliza, no nos deja crecer. Un niño, un infante, obedece, busca aprobación y necesita que alguien más grande le diga lo que es verdad.
Sí, podemos confundir sumisión con fe, obediencia con entrega. Nos sentimos seguras porque, bueno, alguien más sostiene la autoridad. Un Dios Padre, un sacerdote, un gurú, ah, un texto, una jerarquía que interpreta lo sagrado por nosotros. Pero ese refugio es falso porque si nuestra verdad depende de otra persona, nunca vamos a madurar espiritualmente, ni saber quiénes somos sin tener permiso de otros para saberlo. Acuérdense de seguir respirando, si surge alguna memoria, alguna sensación, seguimos respirando, no importa lo que surja. Aquí liberarse no es rechazar lo sagrado, ¿no? Sino dejar de delegarlo en una estructura externa. Soltar esa figura idealizada no puede sentirse como quedarnos a la intemperie. Ah, como decía Vedanta, no necesita necesariamente ser un padre, un patriarca, puede ser nuestra madre, puede ser nuestra cultura, ¿no? Una cultura que nos ha formateado muy estrechas, pero justamente allí en ese espacio sin jerarquía que nos proteja o que nos apruebe, pero con sanga que nos apoye, pueden hacer una relación con lo sagrado que ya no es ni de obediencia, sino que es un encuentro íntimo, un encuentro personal, un encuentro que en principio va a ser individual y luego se va a ir extendiendo hacia lo comunal, hacia lo compartido. Ahora vamos a ir un poquito más específicos e investigar la idea de quién soy en este camino o en esta búsqueda. Y nota si aparece una identidad, ¿no? Una identidad de practicante, buscadora, creyente o fracasado. Yo en este camino no tengo nada que hacer, no tengo la capacidad, no tengo el tiempo, no puedo. Eso también puede ser una identidad, ¿no? Tanto sea una identidad que nos ensalce como una identidad que nos deprecie. Solo obsérvala. No rechaces nada todavía. Simplemente si la encuentras, si la ves, te puedes preguntar con suavidad, ¿qué sostiene esa identidad? ¿Qué estoy evitando sentir al sentirme protegida y sostenerme en ella?
olvidarnos de seguir respirando. Sentimos algo que nos aprieta un poco, que nos constriñe un poco. Tomamos 3 respiraciones profundas. Y si no, seguimos dejando que la respiración vaya a su propio ritmo. Pues, ¿sentimos algún tipo de sensación que relacionamos con carencia? Algo que quizás sentimos que faltaba incluso mucho antes de empezar cualquier camino espiritual. Otra vez, no la analices, solo permite que esté presente y no nos escapemos hacia ninguna práctica, hacia ningún mantra, hacia ningún concepto, por espiritual que sea, para tapar esa sensación. Deja que la carencia sea sentida en nuestro cuerpo y no necesariamente resuelta, sentida, simplemente sentida. A veces es simplemente sintiendo las sensaciones de nuestro cuerpo que crea esa carencia, se empieza a liberar, se empieza a aflojar. Simplemente nótala, dale espacio, deja que se exprese si se tiene que expresar. Y si no hay nada, también está bien, simplemente descansamos, descansamos en el abdomen y en la sensación de la respiración. Probable que notemos en algún lugar del cuerpo o de nuestra mente, que tampoco están separados, cuerpo y mente, como creemos, como, como hemos heredado, el tipo de educación que hemos heredado. Quizás en alguna parte encontremos la presencia de una autoridad externa, una madre dominante, una jerarquía, quizás una ley heredada dentro de nuestra cultura, algo que hemos internalizado y que nos continúa diciéndonos qué es correcto, qué es sagrado, quién tienes permiso de ser, quién tienes permiso de no ser. Si encontramos esa sensación que nos trae esa autoridad externa que nos ha dado seguridad, que nos ha dado refugio de alguna manera, siente el alivio que eso es en realidad, ¿no? Siente como en realidad cuando delegamos responsabilidad, es un poquito un bálsamo para nuestras inquietudes. Pero como decíamos antes, también podemos sentir el peso de eso, ¿no?
la manera en que esa autoridad externa, pero probablemente internalizada ya, nos ha mantenido infantil, siempre esperando alguna clase de aprobación. Sin forzar nada, seguimos realizando toda esta investigación con mucha suavidad, con mucha amorosidad, con mucho cuidadito. Podemos preguntar, ¿qué queda si suelto esta identidad o aquella identidad o todas? ¿Qué queda si dejo de necesitar que la carencia se resuelva? ¿Qué queda si ya no espero el permiso de nadie para saber quién soy? Como seguimos repitiendo, no busques una respuesta en palabras, el momento solo permanece con la pregunta. Un poquito como quien se queda al pie de un umbral, pero sin cruzarlo todavía. Nada de esto necesita ser rechazado, ni la identidad, ni siquiera el camino que recorrimos hasta ahora, que puede no habernos llevado a una liberación, a una expansión, pero nos trajo a donde estamos, y eso es importante. Solo se trata de ver con claridad, ¿no? Que ninguna de estas cosas son inherentemente parte nuestra, que son elementos que nos han formateado, que nos han formado a través de nuestra vida, pero son elementos que si no nos sirven hacia el camino de la liberación, de la expansión, del espacio interior, podemos irlas dejando, ¿no? Que son solo moradas donde nos detuvimos a descansar, quizás, donde nos protegimos porque en el momento que nos protegimos hacía falta. Ahora quizás ya no hace falta. Podemos agradecerles a esas identidades, a esas estructuras, agradecerles y seguir camino. Ahora vamos a quedarnos unos momentitos más en este espacio sin nombre, sin identidad que defender, sin autoridad que complacer, sin necesidad de llegar a ningún sitio. Simplemente descansar en esa espaciosidad de encontrar un momentito de liberación, un momentito de expansión que va más allá de las necesidades de un ego constreñido que nos tiene un poquito apretadas a veces.
Soltamos los conceptos, volvemos a descansar nuestra respiración en el abdomen. Y dejemos que con cada respiración que hacemos se vaya creando más y más espacio interior. Sentimos como si el cuerpo se expandiera, como si cada respiración nos extendiese hacia afuera, más allá de nuestra piel, más allá de nuestros límites. Miramos el aire que todos respiran, estamos unidos por el oxígeno, entre otros millones de cosas que nos unen. Nos imaginamos como esas ondas, ¿no? Estamos en el medio de un pequeño lago y la respiración nos va extendiendo en ondas hacia todas las direcciones. Bueno, cuando estamos listos, vamos despacito, moviendo el cuerpo, abriendo los ojos, y no necesariamente trayendo una conclusión, ¿no? Como dijimos, simplemente traemos todas esas preguntas abiertas, vivas, ah, para seguir sosteniéndolas en la vida diaria, sin necesidad de estar obsesos alrededor de eso. Podemos dejarlas que aquí y allí, a lo largo del día, vayan surgiendo o resurgiendo. Igual se van reformateando también y las palabras van cambiando en la pregunta. Simplemente estar alerta, curiosas, ¿no? Y bueno, me parece que me pasé un poquito de tiempo. Mm, Creo que ya no hay tiempo para grupos, lo que está bien. Si dejamos que lo que se haya movido se vaya sentando, ¿no?
Y si queremos después de las plegarias, cuando cada uno tenga su espacio, seguir un poquito con el diario, escribir alguna cosita al respecto. Quizás la quieran compartir mañana. Am, Teníamos un par de preguntas, pero creo que no hace falta más preguntas hoy. Me parece que ya estamos bien de preguntas. Am, de repente quieren compartir en el chat alguna cosita. Estamos abiertas a eso, tenemos unos minutitos todavía. Gracias, Fer. La cabeza como una licuadora. Ups, no era mi intención. Ya, está bueno. Ya, agradecer lo que nos trajo hasta el momento. Que no siempre es lindo lo que nos trajo, ¿no? Pero lo importante es que nos ha traído donde estamos hoy, donde estamos ahora. Ujú. Ujú. Ser o no ser. Tenemos que buscar el medio entre eso. Camino del medio te lleva a no morar en ningún extremo. Ah, si queda grabada, supongo que sí. No sé, creo que los, ya, nos Sí, están maestra, comunicando que sí. queda grabada. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, ustedes. Vamos a hacer las plegarias. Es importante, como decimos cada día, no recolectar un poquito la energía que hemos creado y ofrecérsela a todos aquellos seres que en este momento les vendría bien mucho de lo que tenemos hoy. Sentirnos todos muy agradecidos, muy agradecidas por el privilegio que tenemos, ¿no? De compartir esto, de compartir prácticas que nos ayudan a descubrirnos, que nos ayudan a aligerarnos y con el deseo de que todos los seres tengan la posibilidad de acercarse a este trabajo. Bueno, entonces pasamos a la dedicatoria de Shantideva. Mientras permanezca el espacio, mientras permanezcan las totalidades de seres sintientes, que yo también permanezca para disipar la miseria del mundo. Que cualquier bondad generada aquí se extienda por el mundo. Que reconozcamos la naturaleza sagrada de cada espacio que habitamos. Que apreciemos la totalidad de inconmensurables seres. Que todas las injusticias de la opresión, del menosprecio, sean completamente corregidas, remediadas y sanadas. Que todas las heridas causadas a bosques, ríos, desiertos, océanos, que las heridas a la madre tierra sean amorosamente restauradas por una salud prodigiosa. Que la totalidad de seres en todas partes regocijemos en el canto de las ballenas, el canto de los pájaros y el cielo azul. Que la totalidad de seres habite en paz y bienestar, despierte y sea libre.
Me diviso. Bueno, entonces nos vemos mañana. Seguimos con las charlas de Dancho, seguimos con las contemplaciones de Dapple y a la tarde haremos otra contemplación y seguimos trabajando amorosamente en este tejido que estamos creando, en este telar que cada vez se siente más refugio. Buenas noches a todas, buenas tardes a quien le toque. Para mí estamos llegando a la noche ya aquí. Besitos y corazones para todas. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, maestra. Muchas gracias.